la conferencia de prensa o esta suerte de mensaje a la nación que manda ayer el doctor Condori desde el Ministerio de Salud, quedan muchísimas dudas sobre la calidad de la denuncia que él está realizando, ¿no? Primero con el tema de los costos. ¿Qué tendría que decir con respecto a estas supuestas mafias que está denunciando el doctor Condori cuando compara costos prepandemia con costos del momento mismo de la pandemia de algunos artículos que evidentemente pues por su rotación y por su demanda en el mercado mundial en medio de la situación que estábamos viviendo tenían que variar de precio? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo quiero dividir la locución que hizo el señor ministro el día de ayer en tres áreas. Unas referidas a la gestión de un proyecto, otras referidas a unas irresponsables afirmaciones de carácter legal, afirmando que existiesen mafias en el Ministerio de Salud, a las cuales no he identificado, y otras de carácter político. Empecemos por la gestión. Claramente se ha señalado, existe la preocupación de que haya un proyecto de 300 millones de dólares que no se haya podido ejecutar hasta el día de hoy en la velocidad que se hubiese querido. Lo que no se dice es que este proyecto se genera antes de la pandemia, se trata de implementar durante la pandemia y hay 5 ministros de salud en el camino y por lo tanto cambian las políticas, cambian las dinámicas, cambian las formulaciones y esto ha afectado la ejecución de este proyecto en el cual hay recursos importantes para utilizar. En segundo lugar, en materia legal, el ministro ha sido y continúa siendo irresponsable al hacer afirmaciones genéricas acerca de la existencia de mafias sin señalar quién, en qué proceso, de qué periodo estamos hablando, de qué efectivamente qué contrato. Si eso, lo que está haciendo es una acusación absolutamente irresponsable porque involucra a gestores honestos, a gestores que se han entregado de cuerpo y alma en la lucha contra esta pandemia y eso no es justo con respecto a los trabajadores de la salud, inclusive lo podría decir desde mi lado personal, en el cual no me siento afectado, ni involucrado, ni tocado por su denuncia, pero sí como trabajador de la salud me parece irresponsable. Y en tercer lugar, en lo político, señalo lo que otros han señalado, un ministro que se siente acorralado, aislado, por sus propios colegas de la profesión y que tiene en el Congreso de la República una moción de censura y que los medios de comunicación y la población en general no lo ven con confianza como un ministro que pueda seguir el trabajo de su antecesor, por lo menos. Ahora, doctor Zamora, yo le quiero preguntar con respecto al apoyo que está consiguiendo el doctor Condori como ministro de Salud desde, por ejemplo, gremios o algunas federaciones que trabajan en los distintos centros de salud y está apoyando su aprobación, ¿no?, en precisamente estos grupos, que si bien tienen una serie de necesidades, muchas de ellas no son viables desde el punto de vista administrativo y de la gestión pública para poder concretarse. Estamos hablando específicamente del caso de los tecnólogos médicos. Ayer, mientras se realizaba el plantón del Colegio Médico en los exteriores del Ministerio de Salud, el ministro Condori estaba junto con los tecnólogos médicos, con quien ya ha mostrado una aproximación, incluso el ofrecimiento de cumplir con algunas de las demandas justas, por cierto, pero que por el momento no han podido ser viables de llevarse a cabo dentro del Ministerio de Salud. Bueno, yo creo que esto refleja un espíritu político de baja monta, ¿no? Tratar de jugar con los intereses legítimos de los trabajadores para luego enfrentarlos entre sí. No estábamos en esa situación durante la campaña de vacunación. El presidente Castillo ha cometido un gravísimo error, no solamente al retirar al ministro Ceballos, que era el mejor ministro de su gabinete, el que le estaba dando resultados, sino que lo ha reemplazado por un personaje que está no solamente altamente cuestionado por su ejercicio profesional, que no tiene el apoyo de la profesión médica, que tiene la duda de la sociedad y que ahora está jugando a dividirnos antes que unificarnos frente a una amenaza que todavía no ha concluido. Es penoso que el presidente Castillo nos haya puesto en esta situación en la que no nos encontrábamos. Esto no ha sido creado por el Congreso, esto no ha sido creado por los partidos políticos, ha sido creado por el presidente Castillo en su alianza con el señor Cerrón, que nos ha puesto ministro de Salud, que ha venido a dividirnos, a insultar, a generar desconfianza e incertidumbre. Ahora, precisamente frente a esta situación,
y frente a las renuncias que han habido en el Ministerio de Salud, que son renuncias importantes, por ejemplo la de la doctora Jiménez o la del mismo doctor Rosell, entre otras que se han dado en las últimas semanas, la curva de aprendizaje de los funcionarios que llevan a cabo las políticas públicas de salud es bastante larga, se entiende, y evidentemente cuando personas entran a estos cargos nuevos no van a poder realizar las coordinaciones y los trabajos que tienen que hacer desde el punto de vista técnico. ¿Cómo ve usted el futuro del Ministerio de Salud con estos cambios tan radicales que han habido en medio precisamente de la tercera ola que estamos viviendo? Mire, es lamentable que estemos en esta situación justamente, porque si algo tenemos que preservar en la lucha contra la pandemia y que no hemos podido hacerlo, es el cambio frecuente del liderazgo en el sector salud. Ya tenemos en este plazo solamente 2 ministros de salud, 2 presidentes de la Seguridad Social, con todo lo que ello acarrea. Tenemos cerca de 19 funcionarios de altísima jerarquía que han sido cambiados en el Ministerio de Salud. Esperemos que estos cambios sean para mejor y no como lo que estamos viendo en este momento discutiendo acerca de la pertinencia del cambio que se ha hecho en el Ministerio de Salud. La curva de aprendizaje para un sector salud tan complejo, dividido en 32 subsistemas, regiones, programas, proyectos, tanto para el cuidado como para la prevención, deberían estar poniéndonos a nosotros, en vez de estar discutiendo estas infamias por parte del señor ministro actual, deberíamos estar discutiendo, por ejemplo, cómo cerrar las brechas de vacunación en nuestros estudiantes. Cómo cerrar la brecha de vacunación en regiones que todavía en la tercera dosis se encuentran al 10% de su vacunación, como el caso de Puno. Cómo cerrar la brecha de la vacunación en regiones donde hay 50% con la segunda dosis. Cómo cerrar la brecha de atención de nuestros pacientes oncológicos. Cómo cerrar la brecha de nuestros pacientes quirúrgicos. Esa es la agenda que deberíamos estar discutiendo y no esta cortina de humo que el ministro está tratando de crear cuando se ha visto acorralado, debilitado y tratando de defender su sillón a toda costa. Ahora, doctor Zamora, yo le hago una última pregunta y le pido una respuesta breve, pero además sincera con respecto al futuro del doctor Condori. ¿Usted cree que el Congreso de la República pueda ejercer esta censura que ya se ha presentado ante el Parlamento Nacional y que está pendiente de ser debatida para admitirla a trámite y de alguna manera ejercer el control político que tiene que hacer el legislativo? Lo que yo creo que el presidente Castillo ha cometido un error, debe corregir ese error. Nuestro pueblo, nuestra sociedad, nuestro país necesita un ministro de salud que esté a la altura del enorme reto que significa la pandemia y la pospandemia. Muchas gracias, doctor Zamora. Ha sido el doctor Zamora que ha estado con nosotros aquí, exministro de Salud, para hablar precisamente sobre lo que ha denunciado ayer el ministro de Salud, Hernán Condori. Vamos a continuar.